Entonces, buenos días. Esta ya es la última clase de materia per se. Como les comentaba, la clase del día viernes ya va a ser sobre ejercicios, ya principalmente centrados en lo que son los sistemas trifásicos, puesto que estuvimos trabajando en ejercicios sobre otros temas, ¿ya? Y el día lunes va a ser de resolución de dudas, ¿ya? Yo el día lunes voy a estar durante la hora, pero solamente resolviendo dudas, ¿ya? Y el día miércoles es la prueba y de ahí ya no tendríamos más clases, pues ustedes tendrían que entregar también su trabajo final y con eso ya estaría el curso cerrado, ¿ya? Bueno, me imagino que ustedes ya revisaron, pero las notas de la prueba 1 están en el aula junto con la corrección y la pauta de cada problema, ya para que ustedes lo puedan revisar y cualquier duda que tengan, la idea es que me digan. Ya no solamente digan, me equivoqué en esto, si les queda alguna duda, si no están convencidos de por qué se equivocaron, la idea es que me digan, ya para que sí podamos ir resolviendo cualquier duda, porque recuerden que en esta segunda prueba también se va a volver a utilizar el método de nodos y el método de mallas, pero ahora en el dominio fasorial. Entonces, si cometieron algún error y todavía no les queda claro por qué es un error, la idea es que la prueba les pueda servir para poder consolidar eso y no cometer las mismas equivocaciones en la prueba 2. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es bastante breve, es más, un poco más rápido que lo que vimos los días anteriores, que es los sistemas trifásicos desbalanceados, ¿ya? En este caso, solamente la carga será desbalanceada, ¿ya? También, obviamente, existen sistemas trifásicos en donde no solo la carga es desbalanceada, sino también la fuente, ¿ya? Pero en este caso, por temas de tiempo que nos queda en el curso, nosotros solamente vamos a considerar en el caso de que tengamos la carga desbalanceada, ¿ya? Entonces, la, la fuente es balanceada. Entonces, ¿por qué vamos a partir la explicación con esta conexión estrella-estrella? Porque principalmente muchas veces es eh, una conexión bastante clásica, pero más allá de eso, la idea es que de esto nosotros podamos extrapolarlo mediante el mismo análisis que hicimos anteriormente a las demás conexiones, ¿ya? Además que si yo tengo un equivalente delta, no voy a tener ningún problema en poder pasarlo a una estrella, ¿ya? Por lo tanto, si es que yo aprendo, por ejemplo, solamente a trabajar con conexión con mi carga en estrella, no voy a tener ningún problema, porque voy a poder pasar sin ningún inconveniente una a la otra, ¿ya? Entonces, cuando nosotros analizamos este sistema trifásico, dijimos que las tres cargas eran iguales, por lo tanto, la corriente IA es igual a la corriente IB y es igual a la corriente IC en magnitud, pero tenían un desfase, ¿ya? En este caso, la magnitud de la corriente IA es diferente a la magnitud de la corriente IB y es diferente a la magnitud de la corriente IC. Y esto es porque, lo vamos a anotar acá, ZA es distinto de ZB y es distinto de ZC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que mirar nosotros? Vamos a tener que mirar cuál es el voltaje que yo tengo en ZA, que podría ser, por ejemplo, el voltaje de A a N, este sería N, y este sería S neutro. Tendríamos que mirar cuánto es el voltaje que tiene ZB, que sería el voltaje entre el punto B mayúscula y N, y tendríamos que ver cuánto es el voltaje que tiene Z sub C, que sería B sub Cn. ¿Ya? O sea, tendríamos que revisar cada voltaje por separado. Ahora, si nosotros observamos la figura, el voltaje A sub N mayúscula, va a ser igual en este caso al voltaje A sub N minúscula, ¿ya? Por lo tanto, nosotros ya vamos a tener el dato de ese voltaje y por lo tanto vamos a poder calcular directamente la corriente. Entonces, ¿cuál va a ser la principal diferencia que vamos a tener en un sistema trifásico desbalanceado? Es que anteriormente nosotros nos bastaba calcular una corriente y después el resto las desfasábamos. Nada más que eso. En este caso, vamos a tener que sí o sí calcular cada una de las corrientes.
¿Ya? ¿Por qué? Porque cada una de las impedancias son distintas, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la otra diferencia? Nosotros recordemos que cuando vimos este sistema, lo vimos por acá, por acá, por acá, por acá, acá, aquí. Nosotros planteábamos también esta línea neutra y le planteábamos una corriente neutra. Como mis corrientes estaban balanceadas, porque mi carga era balanceada, nosotros llegamos a la conclusión de que la corriente de esta línea neutra era igual a cero. Y que por lo tanto nosotros podíamos simplemente omitir esa línea. ¿Ya? O sea, podríamos no considerarla en nuestro análisis y no vamos a estar cayendo en ningún error. Pero acotamos en ese momento también de que esa corriente neutra iba a ser solamente cero porque el sistema es balanceado en sus cargas. ¿Ya? En este caso, en el caso que estamos viendo ahora, como el sistema no es balanceado en sus cargas, o sea, estamos frente a un sistema desbalanceado, la corriente y su Vn necesariamente tiene que ser distinta de cero. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo planteo una ley de Kirchhoff de corriente en N, ley de Kirchhoff de corriente en N, para poder calcular la corriente en el neutro, yo necesariamente necesito calcular cada una de las corrientes de línea. Más y sub C. ¿Ok? Si nosotros planteamos esa ley de Kirchhoff de corriente, estarían todas las corrientes entrando. Si yo tiro la corriente del neutro hacia el otro lado de la ecuación, voy a llegar a lo que tengo acá. Por lo tanto, acá la corriente del neutro no necesariamente va a ser cero. Podría darse algún caso particular en que lo sea, pero por lo general no lo es. ¿Y cómo vamos nosotros a calcular entonces cada una de nuestras corrientes? Directamente tenemos que observar cuánto es el voltaje que está recibiendo cada carga. ¿Ya? Nosotros lo que hacíamos cuando analizábamos, por ejemplo, este tipo de ejercicios, veíamos cuánto era el voltaje que recibía una carga y el resto lo desfasábamos según la secuencia ABC positiva, que era la que estábamos trabajando usualmente. Y lo mismo cuando nosotros resolvíamos los ejercicios. ¿Se acuerdan que veíamos, ya, perfecto, esta carga está recibiendo el voltaje entre A y N, ese voltaje ya vimos que era el voltaje de línea, y nosotros calculábamos directamente cuánto era la corriente. Y las otras dos corrientes nosotros las desfasábamos, y listo, ahí con eso era bastante rápido el desarrollo. Acá vamos a tener que trabajar un poco más, tampoco tanto, pero vamos a tener que trabajar un poco más porque cada una de estas corrientes vamos a tener que calcularla como el voltaje entre la línea A y el neutro dividido por la impedancia que tengo ahí. Puedo tener también I sub B, que va a ser el voltaje entre B sub N por la impedancia que tengo ahí, y puedo tener también I sub C, que va a ser B sub Cn dividido por la impedancia en la línea C. ¿Ok? Entonces, de esa forma, yo voy a poder, sin ningún problema, poder trabajar con un sistema desbalanceado. Ahora, nosotros también vimos otra figura, y con esto ya termino la explicación para que podamos ver un ejemplo, que era esta figura. Nosotros vimos esta figura. ¿Ok? Voy a tomar mejor todo esto. Y esto lo vamos a ver para que podamos trabajar con cualquier caso que se nos presente. Copiar. Esta figura, no, no es acá. Acá. Esta figura que nosotros tenemos acá, con cada una de estas impedancias, es la figura de un sistema que podría ser real y que la impedancia de carga también podría ser distinta. ¿Ya? Ahora,
¿Cómo podría yo abordar este sistema si es que las impedancias tanto de la fuente como de la línea no son neutras? A pesar de que, o sea, no son pequeñas en comparación a la impedancia de carga. En ese caso, si ustedes observan, cada una de las impedancias que tengo, o sea, esta, por ejemplo, esta y esta, están en serie, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros nos enfrentamos a un sistema como este, yo simplemente puedo decir, al estar Z sub S, Z sub L y Z sub L en serie, puedo sumarlas. Y al sumarlas, fíjense, yo podría llegar a esta misma figura, en donde en esta figura la única diferencia sería que voy a tener ahí una impedancia en la línea neutra. Que ojo, esa impedancia en la línea neutra va a hacer que yo no pueda decir que el voltaje que tengo acá es directamente este, pero el cálculo de esa corriente va a ser el mismo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para poder ir clarificando cada uno de estos elementos, ¿ya? Pero lo principal acá es lo siguiente, como ahora mis cargas son desbalanceadas, yo tengo que realizar un análisis de malla, un análisis de nodo, o leyes de Kirchhoff, o cualquiera de las herramientas que nosotros estuvimos viendo durante el curso, para poder determinar cuánto es el voltaje que está recibiendo cada una de las cargas. Veo el voltaje que está recibiendo cada una de las cargas, y con ese voltaje yo puedo calcular la corriente, y tengo que hacer lo mismo para cada fase, ¿ya? No me sirve, en este caso, sacar una fase y desfasar el resto, porque al ser las impedancias diferentes, voy a tener diferentes fases y voy a tener diferentes magnitudes, ¿ya? Eso es con respecto a los sistemas trifásicos desbalanceados, chiquillos. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápidamente, un ejemplo bastante simple, pero que la idea es que esto vaya quedando claro, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá un ejemplo. Entonces, vamos a usar este mismo, que está acá, pero ahora le vamos a dar valores. Entonces, me dicen que este es 100 ángulo de 0, este es 100 ángulo de menos 120, y este es 100, y este es 100 ángulo de menos 240. ¿Ya? Vol, esto está en vol, y me dan una impedancia de carga para cada una de las cargas de 15 ohm. Esta es 10 más J5 ohm, 6 menos J8 ohm. ¿Ya? Y nos dicen que para el circuito de la figura, calcule las corrientes de línea y del neutro. ¿Ok? Entonces, ahí nos están diciendo directamente que calculemos cada una de las corrientes de línea y la corriente del neutro. Nos están dando cuáles son las fuentes. Ahora, observen lo siguiente. Cuando nosotros trabajábamos las fuentes, teníamos desfases de 0, menos 120 y menos 240. ¿Ya?
¿Qué particularidad o qué diferencia puede tener el desfase que se presenta en las fuentes que están ahí? ¿Qué diferencia hay respecto a los desfases que veníamos viendo anteriormente? Fíjense lo siguiente. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, una conexión estrella, fíjense, aquí estaría 0, menos 120, menos 240. Pero ahora está cambiado. Fíjense que ahora tengo 0, el menos 120 está en la línea C, o en el voltaje C sub n, y el menos 240 está en B sub n. ¿Por qué podría ocurrir eso? ¿Qué se imaginan ustedes que es, o qué secuencia es la que tenemos en ese caso? Negativa. Negativo, secuencia ACB. Exactamente. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque podrían perfectamente no darme la figura y decirme, suponga un circuito o una conexión estrella-estrella, en donde las cargas son desbalanceadas, por ejemplo, y el voltaje de fase es 100 grados, consecuencia ACB. Entonces, si yo escribo esto va a estar correcto, pero si yo no escribo bien la secuencia, por consecuencia, el ejercicio no va a estar correcto. No quiere decir que si ustedes, por algún motivo en la prueba, se les señala que tienen que ser secuencia ACD y ustedes ponen secuencia ABC, van a tener 0 puntos. No quiere decir eso. Pero ya solamente ese detalle va a hacer que ustedes estén resolviendo un ejercicio diferente y por consecuencia, lo más probable es que solamente puedan obtener la mitad del puntaje. Entonces, igual perder la mitad del puntaje por un detalle como ese no es menor. Entonces, tienen que tener ojo cuando me digan secuencia ABC positiva o ACB negativa. ¿Ya? Siempre fíjense bien en la secuencia. Ya, entonces, ahora para calcular cada una de las corrientes, partamos con la corriente I sub A. ¿Cuánto sería la corriente I sub A? Que sería esta corriente que está ahí, que sería la que está entrando a esa resistencia, o a esa impedancia en este caso. Recuerden que lo que nosotros revisamos es cuál es el voltaje que está recibiendo directamente nuestra impedancia. Y en este caso nuestra impedancia está recibiendo el voltaje entre la línea A mayúscula y la línea N mayúscula. Si nosotros vemos desde el punto de vista de las conexiones también, debido a que ahora la línea neutra no la podemos omitir, directamente queda conectado en paralelo la fuente de tensión con nuestra impedancia. Y por lo tanto, la corriente I sub A, nosotros la vamos a poder calcular directamente diciendo B sub AN dividido por 10 ohm. 10, ¿cierto? 15 ohm. Ese voltaje B sub AN es el mismo voltaje que yo tengo en la fuente. Por lo tanto, es 100 ángulo de 0 dividido por 15 ohm. Y esto va a implicar que la corriente I sub A va a ser igual a 6,67 ángulo de 0 amperes. ¿Ya? O sea, el cálculo es bastante directo. En el caso de I sub B, fíjense, I sub B, que es la que está acá, el voltaje que yo voy a tener va a ser el que está acá, que es el voltaje B sub N mayúscula, que bajo el mismo análisis anterior, también sería 100, en este caso, ángulo de menos 240 o ángulo de 120. Recuerden que yo sigo el menos 240 porque es lo que venimos haciendo en todas las clases, pero en el libro guía muchas veces ese menos 240 se expresa como 120. Ya, entonces si van a leer el libro en algún momento no se vayan a confundir con eso. Sería B sub Bn. En este caso ahora sí estaría dividido, fíjense, por 10 más J5. Esto es 100, en este caso sería ángulo de menos 240 grados. Y acá estaría dividido por 11,18, ángulo de
26,56 grados. Y eso implicaría que la corriente I sub B me va a dar 8,94, ángulo de 93,44 amperes. ¿Se fijan cómo en este caso las corrientes son diferentes? Son diferentes en su magnitud, y en el otro caso también eran diferentes en su desfase, pero en el otro caso seguían el desfase de la secuencia. O sea, si nosotros teníamos secuencia, en este caso ACB negativa, nosotros esperaríamos que en un sistema balanceado las corrientes sigan ese mismo desfase ACB negativo. Quizás con una variación de un ángulo de 30, pero sigue habiendo un desfase de 120 grados entre cada corriente. En este caso eso no se va a cumplir. ¿Ya? En este caso los ángulos de las corrientes van a ser diferentes entre sí. ¿Ya? ¿Por qué? Principalmente porque tenemos un sistema desbalanceado. Y si llegásemos a tener un sistema desbalanceado tanto en la fuente como en la carga, que es algo ya un poco más avanzado, ahí ya de plano incluso los voltajes serían, los voltajes de la fuente serían diferentes en su desfase. ¿Ya? Para el caso de la corriente en la línea C, ocurre lo mismo, vamos a tener acá el positivo, acá el negativo, este sería B sub Cn, lo que sería B sub Cn dividido por, en este caso, 6 menos J8 ohm, esto es lo mismo que decir 100, ahora el ángulo es de menos 120, y dividido por, esto sería 10, ángulo de menos 53,3. Y finalmente la corriente I sub C me daría justo 10 con un ángulo de menos 66,87 grados. Y de esa forma nosotros calcularíamos sin ningún problema lo que es las corrientes de cada una de las líneas. ¿Ya? Ahí no tendríamos ningún problema en calcular cada una de las corrientes de línea. ¿Y qué es lo que tenemos que calcular ahora? La corriente del neutro. Y la corriente del neutro, recuerden que nosotros la calculamos como menos la corriente en línea A, más la corriente en línea B, más la corriente en la línea C. Y esto va a implicar que la corriente del neutro, si nosotros hacemos esa suma, nos va a quedar 10,06 ángulo de 178,4 grados. Esa suma que está ahí, naturalmente es una suma de los fasores de las corrientes que ustedes pueden hacer directamente en la calculadora, o si no les conviene pasarlo a coordenadas rectangulares. Ya, hacer la suma en este caso es poco conveniente. Yo les recomiendo que si no lo pueden pasar a la calculadora, porque quizás que están trabajando con una calculadora algo más básica, simplemente mejor las pasen directamente a coordenadas rectangulares, de ahí suman y de ahí vuelven a pasar a coordenadas a magnitud y ángulo. ¿Ya? Entonces, se fijan que tampoco es que al trabajar con un sistema desbalanceado nos cambie por completo el análisis que estábamos haciendo y se vuelva algo extremadamente complicado, simplemente que tenemos que aplicar el mismo análisis para cada una de las fases y que naturalmente ahora las corrientes no van a tener el desfase de la secuencia, ni tampoco van a tener la misma magnitud. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda? No, No, ninguna. ¿No? Ya, entonces vamos a ver otro ejemplo y con eso ya quedaríamos listos. ¿Ya? Voy a copiar este mismo. Ah, no, voy a ir a buscar otra conexión porque este ejemplo es. Vamos a hacer con una conexión. Se me pierden las conexiones. Vamos a hacer con este. Ah, no, tiene que ser con. Necesito una estrella delta. Aquí. Aprovechando que estos dibujitos me quedaron más o menos buenos. O supongo que me quedaron buenos, en realidad para cómo yo dibujo son bastante aceptables. Ya. Ejercicio. Entonces,
440. Déjenme ir a buscar una calculadora, denme un segundo. Ya, entonces, tenemos 200, era 254, ángulo de 0 grados. Naturalmente, las fuentes van a estar, este es 254, ángulo de menos 120. Inmediatamente, con ese menos 120 que tenemos ahí, nos damos cuenta que ahora sí estamos en secuencia ABC positiva. ¿Ok? Y los valores de las impedancias van a ser sería para la 10, voy a anotar acá, 10 menos J5 ohm, 8 más J6 ohm y 16 ohm. ¿Ok? Entonces, lo mismo que en el ejercicio anterior, nos piden calcular lo mismo, pero en este caso, recuerden que la conexión en el neutro solamente existe cuando yo tengo conexión estrella-estrella. ¿Ya? Si no tengo conexión estrella-estrella, no puedo tener un neutro, porque ¿dónde estaría conectado el neutro? Aunque en la realidad igual aparece un neutro, nosotros acá no lo analizamos. Entonces, acá nos van a pedir solamente calcular lo que son las corrientes de línea. ¿Ya? Solamente eso. Entonces, si ustedes observan este ejercicio que tenemos acá, respecto a este, ¿cuál será la principal diferencia que podemos encontrar? Esta es secuencia positiva. Ya, esta es secuencia positiva. Hay una diferencia más fundamental, que es el hecho de que la carga ahora está en delta. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener dos opciones. La primera, que yo en el caso de los sistemas desbalanceados no se las recomiendo, es que yo pase de este delta a un equivalente estrella. ¿Por qué no se las recomiendo? Porque puede que se equivoquen al momento de transformar. ¿Ya? Obviamente, si lo hacen bien, van a llegar al mismo resultado, pero puede haber algún error. ¿Ya? ¿Qué forma les recomiendo yo? Directamente revisar cuánto es el voltaje que yo voy a tener en cada una de las cargas. En este caso, vamos a partir con la carga en la línea A. Vamos a partir con la corriente I sub AB. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos cuánto es el voltaje que tenemos en la línea AB o en los puntos AB, ¿cuál es el voltaje que está recibiendo directamente la carga de 10 menos J5O? O sea, esta carga. ¿Qué voltaje respecto a los voltajes de las fuentes que estaría recibiendo? ¿No? Cuando nosotros vimos este sistema, pero de forma balanceada, que era el que está acá, ¿cuál era el voltaje que recibía directamente la carga? ¿No se acuerdan? ¿O no lo logran ver en la figura? Fíjense que la carga está conectada al punto A y al punto B. El punto A sería, en este caso, el mismo al A minúscula, y el punto B mayúscula sería igual al de B mayúscula. Por lo tanto, ¿qué voltaje estaría recibiendo esa carga? La carga de 10 menos J5 ohm. Si nosotros planteáramos
por ejemplo, una ley de Kirchhoff en esa malla o en ese lazo, ¿cuál sería el voltaje que tiene la impedancia? ¿No lo ven? Si no lo ven, necesito que me lo digan para yo poder explicar de Yo forma... no lo veo. Ya. ¿Qué les recomiendo yo cuando ustedes no logran ver cuál es el voltaje que recibe la carga? Primero, olvídense de las otras fases. Olvídense de esto que está acá, olvídense de esa malla y olvídense de esa malla. Déjenlas afuera y solamente concéntrense en esta carga y por lo tanto en ese lazo que está ahí. Si no logran ver algo, yo les recomiendo que siempre se vayan a la parte analítica, ¿ya? Siempre vayamos a la parte analítica y vayamos planteando las ecuaciones. Puede que nos tome un poco más de tiempo en los primeros ejercicios, pero de esa forma yo voy a poder verlo de forma más directa. Entonces, si yo planteo una ley de Kirchhoff de corriente, de voltaje, acá, voy a escribirla acá, ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Qué voy a obtener? Díganme ustedes qué es lo que voy a obtener si es que yo planteo esa ley de Kirchhoff de voltaje que tengo ahí en la figura. Partan desde cualquiera. Ahí. ¿Qué voy a obtener yo si es que planteo esa ley de Kirchhoff de voltaje? Voy a obtener B sub AB, porque voy a estar entrando por el terminal positivo, ahí, ¿cierto? Después de pasar por B sub AB, voy a seguir en dirección de las manecillas del reloj. Voy a seguir hasta llegar a 254 ángulo de menos 120. Ese 254 ángulo de menos 120 corresponde a qué voltaje? ¿No es el de fase? Al de fase, ¿cierto? En este caso, ¿qué fase? De menos 120 grados. Cuando hablamos de fase, tiene que ser de fase A respecto al neutro, de B respecto al neutro, de C Ah, respecto al neutro, del ¿ya? B respecto al neutro. Sería del B respecto al neutro. Entonces, estaríamos entrando por el positivo. Por lo tanto, seríamos voltaje B sub N. Seguimos, en este caso seguiríamos por ahí, ¿ya? Si seguimos por ahí, ¿a qué llegamos? Llegamos a la otra fuente, que sería el voltaje de fase A sub N, ¿correcto? Pero este caso sería negativo, así que tendríamos el voltaje A sub N. Y ahí estaríamos cerrando el lazo, y eso sería igual a 0. Entonces, aquí yo voy a poder obtener directamente cuánto es el voltaje entre la línea A y la línea B, porque yo podría despejar ambas variables y podría dejar que el voltaje en la línea AB es igual al voltaje B sub AN menos el voltaje B sub BN. Y esta expresión no se les es conocida, no la habremos analizado en algún otro momento. ¿Se acuerdan o no? Cuando vimos esto mismo, acá, aquí, ¿se acuerdan que vimos que íbamos a tener la tensión de línea, que era raíz de 3 veces la tensión de fase y con un desfase de 30 grados? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Acá, que fue cuando obtuvimos cuánto era B sub AN, etcétera. ¿Ya? En este caso nosotros dijimos B sub AN más B sub BN es igual al voltaje que recibe esta carga. ¿Ya? En este caso, que tenemos acá, en este último ejercicio, tenemos que B sub AB, que sería este voltaje que está acá, va a ser igual a B sub AN menos B sub BN. Por ende, el voltaje AB, ¿qué va a ocurrir con él? Va a ser raíz de 3 veces el voltaje A sub N
¿Y qué desfase va a tener? ¿De 30 grados o de menos 30 grados? Menos 30, Menos 30. ¿Por qué menos 30? porque ahora se están restando. Exactamente. Esa es la clave. Cuando se están restando ahí, el desfase es de menos 30. Y si se están sumando, el desfase va a ser de 30 grados. ¿Ya? Entonces, independiente que ustedes en el primer momento no hayan visto, no lo vean y digan, no, en realidad no logro ver cuál es el voltaje de la carga, hacemos una ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ya? Hacemos una ley de Kirchhoff de voltaje e incluso podrían haber planteado directamente 254 menos 120 menos 254 ángulo de cero, haber hecho los cálculos y habrían llegado directamente al voltaje B sub BA. O sea, B sub AB. Que en este caso el voltaje B sub AB va a ser igual a raíz de 3. B sub AN era 254. El ángulo de 0 con el ángulo de 30 me queda el ángulo de menos 30. Y por ende, B sub AB me queda, me parece que esto da 254 por raíz de 3. Bueno, prácticamente 440, ángulo de menos 30 volt. Y aquí viene una pregunta rápida, chiquillos. Si nosotros obtuvimos cuánto es el voltaje V sub AB, que es 440, ángulo de menos 30, y yo me doy cuenta que mi circuito tiene secuencia ABC positiva, ¿podré, en base a este voltaje V sub AB, determinar rápidamente cuánto es los otros voltajes de línea? ¿O como es un sistema desbalanceado no puedo llegar y plantearlo? Podría decir, por ejemplo, que voy a tener el voltaje también. Pero, profe, Dígame. que esté desbalanceado la carga no afecta, o sea, es que según yo no afectaría así como poder sacarlo, pero no sé si estoy bien tampoco. Exactamente, pero eso es. Recuerden que lo que está desbalanceado son las cargas. Son las cargas las que no están balanceadas en este caso. Pero las fuentes siguen estando balanceadas, siguen siguiendo la secuencia ABC positiva. Y la van a seguir tanto para los voltajes de fase como para los voltajes de línea. Por lo tanto, cuando yo estoy viendo la fuente en sí, puedo seguir calculando una y el resto desfasarlo en menos 120, menos 240. Esa es la carga, esa es la carga en donde yo no voy a poder hacer eso. ¿Ya? Es en la corriente, en la carga, en donde yo no voy a poder decir, ya, el voltaje de la carga lo está recibiendo directamente de las fuentes, porque no tengo otras impedancias entre medio. Pero va a ser la corriente de la carga la que va a cambiar. Porque la corriente de la carga, del ángulo sobre todo, y la magnitud va a depender directamente de la impedancia que tengamos en la carga. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo también puedo decir 440, 440, si tenemos menos 30 sería menos 150, y este sería menos 270. Y si nosotros dudamos de eso, podemos hacer este mismo análisis que hicimos acá, pero tendríamos que hacer una ley de Kirchhoff aquí, y tendríamos que hacer también, esto sería para esta carga, una ley de Kirchhoff así. ¿Ya? Pasándonos por alto la impedancia que tenemos ahí y viendo la impedancia que sería en este caso de la línea C. ¿Ya? Pero, como bien dice la compañera acá, como las fuentes que están balanceadas, necesariamente entonces tanto su voltaje de fase como su voltaje de línea van a estar balanceados y van a seguir la secuencia que se nos establece. Por lo tanto, calculando uno, voy a poder calcular directamente los otros. ¿Ya? Chiquillos, hasta acá, ¿hay alguna duda? No, profe. ¿No? Mm. Ya. Bueno, si hay cualquier duda, me dicen. Entonces, en base a estos voltajes que nosotros tenemos acá, nosotros vamos a poder calcular
directamente cuánto es la corriente de fase de las cargas, ¿ya? Lo cual no va a implicar que el ejercicio esté listo porque a nosotros nos están pidiendo las corrientes de línea, pero vamos a poder calcular cuánto es la corriente en las cargas, que sería la corriente de fase. Entonces, este voltaje implica que la corriente AB, vamos a tener, esta va a estar relacionada con la corriente AB, esta con la corriente BC y esta con la corriente CA. Entonces la corriente AB va a ser 440, ángulo de menos 30, dividido por esta impedancia. Yo acá voy a anotar, voy a correr esto un pelín más acá. Voy a anotar cada una de las cargas. Entonces ZA, ZB, ZC, las voy a anotar en la forma de magnitud ángulo. Entonces sería 10 al cuadrado más 15 al cuadrado, eso bajo raíz, sería 18,03, y el ángulo sería, no, pero es 5, no es 15. A ver, esto lo voy a correr más acá arriba para tener más espacio. Ahí. Entonces, en el caso de, sería 10 al cuadrado más 5 al cuadrado, eso bajo raíz, sería 11,18, y el ángulo sería 5 dividido en 10, arco tangente de eso, y como estamos en el cuarto cuadrante, tendríamos que sumarle 270. Entonces tendríamos 296,57 grados en ohm. Para el caso de la impedancia en la línea B, que sería esta, en ese caso tenemos 16 ángulo de cero, directamente, porque solo tenemos parte real. Y en el otro caso sería 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, eso sería 10, y el ángulo sería 6 dividido en 8, arco tangente de eso sería 36,87 grados. ¿Ya? ¿Por qué les recomiendo hacer este paso? Como les decía, porque como acá tenemos que dividir un componente, un número complejo por otro, es mucho más fácil trabajarlo de esta forma. ¿Ya? Entonces, para el caso de la línea IAB, 11,18, 11,18, y el ángulo sería, voy a mover esto mejor para no estar tan apretado con el espacio y que se pueda ver de mejor forma. Entonces sería 440, ángulo de menos 30, y esto estaría dividido por 11,18, y el ángulo sería 296,57. 296,57. Y esto va a implicar, esto es igual a decir que la corriente I sub AB sería 440 dividido en 11,18, 39,36, y sería menos 30 menos 296,57, menos 326,57. Lo corro para acá para poder ponerle la unidad. Lo mismo tenemos que hacer para el caso de la corriente I sub BC, en este caso sería 440, ahora ángulo de menos 150 grados. Y en el caso de BC está solamente 16 ángulo de cero. Por lo tanto, 440 dividido en 16, 27, la corriente I sub BC es igual 27,5, y este mantendría el ángulo de menos 150. Y para el caso de I sub CA, lo mismo, menos 270, dividido en este caso por 10, ángulo de 36,87,
36,87. Y esto implica que la corriente I sub CA es igual a 44. Ángulo D sería menos 306,87. Y eso en amperes. ¿Ok? Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Estaría No. listo el ejercicio o nos faltaría algún paso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaríamos listos o no? Nos faltaría lo de I sub A, I sub B y I sub C, ¿o no? Claro, a nosotros fíjense que nos están pidiendo las corrientes de línea, que son estas, esta y esta. ¿Ya? Para poder calcular esas corrientes de línea, nosotros tendríamos que aplicar una ley de Kirchhoff de corriente aquí, una ley de Kirchhoff de corriente aquí y una acá. ¿Ya? Entonces yo les voy a poner nombre a estos nodos y tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en esos nodos para poder encontrar la relación entre cada una de las corrientes. ¿Ya? Entonces, voy a llevar el dibujo para la otra página. Copiar, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, tenemos tiempo todavía. Si aprovechamos de cerrar bien la clase. Entonces, para la ley de Kirchhoff de corriente en 1, tenemos I sub A, que estaría entrando, más I sub CA, que también estaría entrando, que sería esta corriente que estaría entrando ahí, y eso es igual a I sub AB. Esto implica que la corriente de línea I sub A va a ser igual a I sub AB menos I sub CA. O sea, la corriente de línea I sub A va a ser igual I sub AB, que ya dijimos que era 39,36, 39,36, ángulo D, menos 326,57, menos 326,57 grados, menos la corriente I sub CA, que es 44, el ángulo era menos 306,87, creo, como 87. Y ahí deberíamos calcular cuánto es la corriente I sub A. El análisis va a ser el mismo si yo hago una ley de Kirchhoff de corriente. En el nodo 2, que sería el que está acá, me quedaría finalmente que I sub B más I sub BC, no, más I sub AB. I sub AB, pues, es igual a la corriente I sub BC. Implica que la corriente B va a ser igual a I sub BC menos I sub AB. Y en el caso de la última ley de Kirchhoff de corriente, vamos a tener que I sub C más I sub BC, I sub C más I sub BC es igual a I sub CA. Por lo tanto, la corriente en la línea C es igual a I sub CA menos I sub BC. O sea, se repite la misma ecuación, pero lo que hay que fijarse es que las corrientes van cambiando, ¿ya? Cuando teníamos un sistema balanceado, nosotros podíamos calcular I sub A y el resto lo desfasábamos,
en este caso, nuevamente, no podemos hacer lo mismo, sino que tenemos que calcular I sub A y tenemos que calcular I sub B y también vamos a tener que calcular I sub C, cada una por separado. Porque en este caso, como es un sistema desbalanceado, las corrientes no se van a comportar de la misma forma. Entonces, en este caso, I sub B sería igual a I sub BC, que es 27,5, ángulo de menos 150, sería menos I sub AB, que es 39,36, ángulo de menos 326,57 grados, e I sub C va a ser igual a I sub CA, que es 44, ángulo de menos 306,87 grados, menos I sub BC, que es 27,5, ángulo de menos 150 grados. Y ahí vamos a poder obtener I sub A, I sub B e I sub C. ¿Ya? Entonces, esos son los... esos van a ser las operaciones que tenemos que realizar. Vamos a ir a la calculadora y vamos a realizar estas operaciones. Entonces, por un lado, vamos a tener... aquí está el paréntesis. Por un lado, tenemos... Voy a tomar esto para poder recordarlo. Por un lado tenemos 39,37 y por acá estaba el ángulo, acá está el ángulo, ángulo de menos 326,57 y esto es menos, y ahora el ángulo es 40, o sea, menos 44, ángulo de menos 306, menos 306,87. Vamos a ver si la calculadora toma este trabajo de los números complejos. Ya. Tomó la relación de los números complejos, pero me la entregó en la forma rectangular. Entonces, para poder cambiar eso, yo me voy a... ¿Dónde están? Se me pierden aquí los botones. Profe, y también está en radianes. Sí, probablemente también esté en radianes. Déjenme... Se me pierden... Ah, ya. Nos tenemos que ir al botón Mode. Y ahí tenemos que buscar. Primero, buscamos que el ángulo esté en grados. Y después, fíjense que aquí dice formato de los complejos. Dice real, rectangular o polar. Nosotros vamos a trabajar con la forma polar. Y le damos a Enter. Y después podemos volver a hacer la misma operación. Y ahora sí nos entrega en la forma polar. Que nos entrega 14,97, ángulo de menos 64,48. Entonces sería... ¿cuánto dije? 14,97 con un ángulo de menos 64,46. Menos 64,46 amperes. ¿Ya? Vamos a tener que hacer lo mismo para la corriente I sub B, que sería, en este caso, 27,5. Esto es un poquito lento, pero 27,5 con un ángulo de menos 150. Menos 150. Y el otro sería 39,36. 39,36
con un ángulo de menos 326,57. 66,83, 66,83, con un ángulo de menos 147, menos 148, porque estaba bastante cercano a ese número. ¿Ya? Y la última, que sería I sub C, aquí vamos a... La última, que sería I sub C, sería entonces nuevamente 44, pero ahora con un ángulo de... Esto manejarlo en el tablet no es tan fácil como manejarlo en una calculadora de verdad. Menos 36,87, y la otra sería 27,5, ángulo de menos 150. Menos 150. Sería 70,13, ángulo de 44,27. 70,13, ángulo de ¿cuánto dijimos? 44,27. 44,27 amperes. Y ahí sí que habríamos calculado cuánto es cada una de las corrientes de línea, y con eso sí que habríamos terminado por completo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante al recordar al momento de trabajar con cargas desbalanceadas? La idea es que yo vea cuál es el voltaje que está recibiendo mi carga. No tengo que olvidar de que mi fuente sigue estando balanceada. Por lo tanto, yo voy a poder aplicar todo lo que vimos en balanceado con ella. Determino cuál es el voltaje que está recibiendo mi carga. Si está recibiendo un voltaje de fase o de línea a línea, calculo cuánto es ese voltaje, obtengo la corriente, que puede ser la corriente directamente de línea o la corriente de fase. Entonces, importante ver cuál es el voltaje que está recibiendo la impedancia y cuál es la corriente que me están solicitando. Porque en este caso, si me están solicitando la corriente de línea y yo solamente presenté las corrientes de fase, naturalmente que el ejercicio va a estar incompleto, ¿ya? Y ahí la parte, por ejemplo, el puntaje de resultado sería 0, porque no se está presentando el resultado solicitado. Chiquillos, ¿alguna duda con respecto a lo que son los sistemas desbalanceados? No, ninguna. ¿No? Bueno, yo. Ya, entonces, con esto nosotros damos por terminada la materia del curso. Hasta acá entra en la prueba del próximo miércoles. El día viernes vamos a hacer ejercicios. El día lunes va a ser para resolver cualquier duda. Y el día miércoles ya sería la prueba, y en la prueba yo también voy a estar presente en el horario de clase para resolver dudas. Así que eso sería, chiquillos. Si no les quedan más interrogantes, nos vemos el día viernes. Que tengan una buena semana. Chao, chao.